un día a la semana de trabajo. ¿Cómo? Trabajar un día a la semana, 8 horas a la semana de trabajo. ¿El automático bipolar? Trabaja 8 horas, 8 horas. Y llega cansado. Y llega cansado por eso. Eso me acuerdo mucho. Y su niño que tiene 8 meses, recién en la guata trabaja más que tú. Bipolar que tiene dos, son como dos automáticos que son. Eso ahí yo digo. ¿Cómo es con la realidad de iglesia? Conecta la fase de fácilmente. No. O sea, sí estuvo haciendo la guía de posición. Profesor, no la. Yo tengo la. ¿Cuál? Estuve estudiando, después me puse a avanzar. Entendí toda la función. Pero cuando no sé si lo observa su negativo. Es que ahí es donde sé, ya no pertenece porque... Ya, ¿hiciste el problema que quedó en la tarea? Sí, un profesor. Sí, Se supone que yo cuando lo pisaba. pero te dice como que no, es negativo de dentro del negativo. No, yo me inició. Porque si tú, El que di de tarea. Lo que yo me claro, el contenido de adentro no puede ser negativo. Es que cuando retrocedía. ¿Cuándo lo vamos? No puede ser negativo. No puede ser negativo lo de adentro. Si da negativo, no puede ser negativo. ¿Falsado? Solo quería Que, o sea, en ese caso el equipo tiene que ser menor a 4. claro, ¿Falsado? Falsado, no viene. Yo no entiendo lo de cuánto que digo aquí. Es mentira. O sea, ¿por qué le gusta mentir a la gente? Pero eso se va a cambiar el figura. no, pues tú por igual. El intervalo. Depende de cómo me vaya, capaz que me está pedido. ¿Qué tenés prueba? ¿Ah? ¿Tenés prueba? No, lo que pasa es que teníamos... Pero sábado Teníamos prueba este sábado en la mañana, circuito, pero como hay una actividad en la mañana, no sé qué voy a ir. suspensión de clase en la mañana. Sí, pero nos suspendieron la prueba y quieren cambiarla para otra semana. Recuerdo que semana hay una semana que no se viene a clase. Y después Por viene la la cuenta de esa clase. semana teníamos dos pruebas, física y la de entonces, ¿qué pasa? Que la querían cambiar de la mañana a la tarde, por ese día, pero nosotros no queremos, porque nos cagaron lo que es el fin de semana pasado. Nosotros queríamos tener la prueba esta semana y ahora lo quieren realizar hoy día y esa prueba va a ser para el sábado. Entonces perdimos los días que de verdad porque la semana sí, porque la semana porque no tiene trabajo sábado pero la opción de por último puede ser la tarde de semana para ustedes. ¿Qué puede hacer en ese caso? No, pues si se suspende, hay que llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que si la postergamos, nosotros hicieron la primera cosa ese día y la postergamos, vamos a cagar todo. Porque es complicado en la semana y tenemos los dos certámenes de ahí. Aparte de eso, porque tú no vas a hacer el colegio, hacer el examen, y las cosas se números. No, pero, a ver, en rigor, lo que yo siempre he dicho, o sea, si no está terminando el semestre, no hay problema correr la prueba. Entonces la corremos. ¿Me entiendes? No, oye, que si no es fin de semestre, porque si es fin de semestre no puede correr porque ya no hay más plazo. ¿Entiendes? Si voy a eso. Pero si hay intermedio, lo mismo, nosotros la corrimos, pero
cantidad de materia es la misma que está programada. Ahora, eso no quita que yo siga pasando la materia porque tengo Eso es que lo seguir. que igual, si lo seguimos postergando, si apoyamos por la primera prueba, vamos a quedar atrasados con todo lo que viene siendo para la segunda. Porque la forma Es que hay que seguir pasando la materia. ¿No? Se puede, lo que pasa es que, ¿por qué fijan las evaluaciones que se van el sábado? Porque el día que, entre comillas, se supone que todos tienen disponible. Ahora, si todos se ponen de acuerdo para el lunes, no hay oposición, ahí está, podrían hacerlo el lunes. Lo que nosotros decíamos era poner la opción de hacer lo que el lunes ya sea presencial o de informal en caso de que o ver qué pasaría más que nada como caso a su pero eso es como lo que nosotros Hay que plantearlo, si el profe acepta. Pero básicamente es que no tiene que haber problema porque nadie no puede haber. todo esto son los equipos. Entonces aquí Si el costo de cambiar una evaluación de fecha es que si quieren tal día y uno dice no puedo, no se puede correr. Claro, porque hay que respetar la fecha que está, aunque el compadre ni pensaba en ir, pero si es paleteado y dice no puedo, no se puede. Esa es una cuestión de propiedad. Sí, pero o sea, si el compadre dice no puedo, entonces se hace en la fecha. Y ahí empieza a cambiar la moneda. Que no va, por ejemplo, hay casos especiales, por ejemplo, él trabaja para el norte. Sí, y es por eso yo defiendo esa posición esencial que dice, corramos la palabra nacional, no, yo no puedo. No puedo correr entonces. Sí, pero que en este caso igual nosotros tenemos la ventaja de que la prueba originalmente no se puede hacer, entonces no tengo por qué yo acomodarme a otra cosa que no sea, ¿me entiendes? Entonces yo creo que en este caso igual tenemos como la... Por eso digo, o sea, podría ser un lunes si estaban todos de acuerdo, que sea un lunes, martes, Fue que no hayan dicho así como a última hora. no última hora, sino que no se lo hizo como la pregunta. ¿Saben qué? La prueba que tenían que no íbamos a hacer, la vamos a hacer a la tarde, decir que todo mal. Debieron haber tomado una decisión. La mañana se suspendía y a la tarde había actividad y tomaron. Sí, el mismo día no hubiera habido ningún problema. No decirnos ahora. Sí, ese es el problema. Porque si lo hubieran dicho el mismo día, no hubiera habido problema. Quería cambiar de hora, no. Sí. No decir, no empecemos a las 10, empecemos a las 11. A lo mismo. A morir, igual vaya a morir, sí. Pero no tiene una hora más que respiro, no. Voy a que no es drama, o sea, no, a no ser que justo en una hora más entre un camión y me va a fallar, pero ¿entiendes? Sí. No es problema, si en algún día a casarlo. Lo que es complicado, sí, es ponte tú, si la puedes a las 10, hagámosla a las 8, ahí hay que consultar. Claro. ¿Me entiendes? Después no, porque se supone que a las 10 tú llegabas, esperar una hora más, no es drama, llegar una hora antes, a veces es complicado. ¿Sí? Yo creo que hay que hablarlo eso temprano, mandar un correo, porque ahora seguir esperando más, porque si mientras más esperamos, eso, se va a dificultar. La negociación en este caso tiene que hacer las tiros, rápido, antes que se enfríe. Sí, si no, la solución más obvia va a ser ya, el sábado que esté disponible. Claro. Por eso hay que hacer la cortita. Hay que hacer la corta. Sería el profe, oye, y si alguien le escribe, que alguien le representa el curso, ¿no? Va a escribirle al profe. ¿Tú eres el representante? No. Después ya. La verdad que hay una cuestión de representante de curso y una cuestión así, ¿no? Ustedes también. ¿Es el tener? ¿Y no hay sindicato? ¿No hay sindicato? ¿No? No, es que en el mundo los jefes de carrera están pidiendo en todos los cursos un representante. Sí, Vale, no tiene mucho sentido. Y que el profe lo elija, nada que ver. Y le ponen una cintita blanca, ¿cómo se llama si le ponen una Yo le decía que corre primero, claro. ¿Cómo le llaman ese? No, pero yo dije,
que el profe, no, que ellos se pongan de acuerdo. Claro, no hay que ver. Pues. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿ya qué? Nadie va a decir, ya tú. No, pues, si tiene que ser uno que quiera o que acepte. Bueno, No. antiguamente no era así. En la democracia original se elegía, no se... Sí, pues, no era a dedo. Ya, y por eso me enojé también, ya. Por eso hoy día. Hicieron, por eso hoy día lo voy a bajar. No, Claro, como está ahí. ahora sí. Ya. ¿Alguien hizo el problema que propuse? Hoy día muy tarde. ¿Sí? Ya. ¿A qué pasa el semanero? ¿Quieres que hagamos el semanero? ¿Cómo eran los datos? Ya. Para que lo resolvamos y veamos si estamos. La altura era la incógnita. Ya teníamos una torre, Correcto. Ah, la tarea. ya. Teníamos una altura, Sí. H, pongamos cualquier letra, altura, ya. El ángulo más lejano era 30 grados. 30 grados. Y el ángulo más cercano era 45 grados. Ya, Sí. entonces era Capel y... Ah, Un capel y un mistral. entre el roble y el plástico. Entre 30 grados y 45 había una distancia de 5 metros. Y la distancia restante era la incógnita. Esta se medía. Correcto. Ya, entonces era eso. Un indio llegaba hasta aquí, no más cerca, peligroso, medía el ángulo de elevación, retrocedía 5 metros, o aquí, ahí. Retrocedía 5 metros, medía el ángulo de elevación, y con eso se suponía que podía averiguar la altura de la torre y a qué distancia estaba originalmente. ¿Sí? Bien. Por el cuento aquí es que conozco o necesito conocer la altura de un cateto y conocer el otro cateto. Entonces, ¿qué función trigonométrica me asocia a los catetos? La tangente. La tangente. Entonces, para 45 grados, yo tengo que la tangente de 45 grados, la tangente este es cateto opuesto, partido por cateto adyacente. Y para 30 grados, tengo que la tangente de 30 grados para este triángulo, ¿no es cierto?, es cateto opuesto, partido por cateto adyacente, y eso es x más 5. Siempre y cuando el x y el h estén medidos en metros. ¿Sí? Bien, este es un número, este es un número, este es un número y estas son las incógnitas. Entonces, ¿qué podría hacer? Despejar la x en cada una de las dos, igualarla y encontrar el h. O despejar el h, que es más fácil, y encontrar el x. También es fácil. A mi gusto, me conviene más despejar el h, porque es directo. Entonces, de la primera, tengo que h vale x por tangente de 45. Y de la segunda tengo que h vale x más 5 por tangente de 30. Y aquí tengo mi ecuación en x, puedo despejar x y averiguo cuánto es. No se preocupen, eventualmente ustedes podrían reemplazar esos numeritos, yo lo voy a dejar todo empezado y al final lo calculo para enredarlo. ¿Sí? Claro, es que podría haber una incógnita, un ángulo, entonces aprovecho de ver cómo me quedaría. ¿Sí? Pero yo podría reemplazar por un número. Ya, tengo x por tangente de 45 igual a x por tangente de 30, ¿no es cierto? Eso por eso, más 5 por tangente de 30. ¿Sí? Junto todas las x
tangente de 45 menos x por tangente de 30 igual a 5 por tangente de 30. Saco factor común y me queda tangente 5 tangente de 30 dividido por factor común tangente de 45 menos tangente de 30. Y ahí tengo el x. ¿Sí? Lo he hecho a la máquina infernal y saco cuánto es. Bueno, en rigor tangente de 45 sé que vale 1 y tangente de 30 es 1 partido por raíz de 2. No, raíz de 3 partido por 3. Raíz de 3 partido por 3. 1 partido por raíz de 3, eso me equivoco. Sí. Racionalizado eso. Sí. ¿Eso cómo lo hizo mentalmente? Ah, no, que soy un balazo. Ya la vamos a calcular, ¿sí? Vamos a calcular los valores exactos, pero si no tengo calculadora, puedo calcular para 30, para 45, para 60. Y después jugando con los ángulos, saco los números. ¿Sí? Bien. Pero en cuento, si eso era para puro cuentearlo, ¿no? ¿Cuánto lo echamos en la máquina? ¿Cuánto da esto? 6.83. 6.83. Y pensando que son la misma unidad de medida, metros. Entonces averiguamos ese. ¿Sí? Y de aquí saco que el H, ¿no es cierto?, es 6.83 por tangente de 45, que vale 1, o sea, la altura vale lo mismo. ¿Ya? Bueno, lo interesante es la evolución que produjo la trigonometría. ¿Se fijan? No necesito acercarme para averiguar cuánto mide la altura. ¿Sí? Y esa es la cuestión. Si uno lo mira, maravillosa. Y no es magia, no es adivinancia, es exacto. ¿Vamos? Y quiero que use las funciones trigonométricas y básicamente una ecuación simple lineal de primer grado. ¿Sí? Bien. Emocionante, ¿eh? Ya, vamos a ir. Bueno, ahí está el cálculo de esa. Ya dimos las razones trigonométricas, ¿no es cierto? Se refiere cuando estudiamos las funciones en un triángulo rectángulo. Ya nos pusimos de acuerdo que era cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. ¿Sí? Y podemos calcular. Bien. La observación que le digo entonces, haciendo uso de las razones trigonométricas y las propiedades de los triángulos, intentaremos calcular el valor exacto de todas las funciones para 30, 45 y 60 grados. Entonces, partamos con 30 grados. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer este cuento? ¿Se acuerdan que lo que es un triángulo equilátero? ¿Sí? Bien, me alegro porque yo no lo veo igual. Triángulo equilátero, un triángulo de 3 lados iguales. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ocupar un triángulo especial, ni tan especial, pero especial porque me simplifica los cálculos. Un triángulo equilátero de lado 1. Entonces, un triángulo equilátero de lado 1. O sea, eso vale 1, eso vale 1 y eso vale 1. ¿Sí? Bien, como es un triángulo equilátero, ¿cuánto miden sus ángulos interiores? 60 mide cada uno. ¿Estamos? Entonces voy a marcar 60, todos son iguales. Pero la gracia del triángulo equilátero es que si yo lo parto aquí en la mitad,
Esto va a valer 1/2 y 1/2. Coincide la mitad con la altura. ¿Me siguen? Y este ángulo mide 30. O sea, este mide 60, ese mide 30 y este mide 90. ¿Vamos? Aquí vamos a usar tecnología digital. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digital. Totalmente digital. Vamos a mirar la mitad del triángulo. ¿Por qué? Como es un triángulo rectángulo, puedo aplicar las razones trigonométricas. ¿Sí? Y puedo usar Pitágoras. Bien, ¿cuánto vale este lado? Si ese vale 1 y ese 1/2, voy a anotar, igual lo voy a borrar después porque lo voy a reemplazar, qué sé yo de Pitágoras, que esto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? O sea, 1/4 más x cuadrado igual a 1. Despejo el x cuadrado me da 1 menos 1/4 y eso es 3/4, ¿sí? Sí. Bien, entonces x ¿cuánto vale? Va a ir de 3 medios. ¿O no? Sí. La raíz de 3 dividido por la raíz de 4, que es 2. Entonces, en este triángulo, esta altura vale raíz de 3 medios. Tenemos el triángulo, ¿sí? Y ahora fíjense que puedo sacar el valor de las funciones trigonométricas para 30 y 60 grados. Vamos, 30 grados. Lo marco aquí. Entonces, seno de 30 grados para este triángulo sobre este ángulo. El seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. O sea, vale 1/2. Valor exacto. Coseno de 30 grados. Coseno cateto adyacente partido por hipotenusa. O sea, raíz de 3 medios. Y tangente de 30 grados, que era uno de los datos que necesitábamos ahí. ¿Se fijan? Tangente de 30 grados es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Simplificamos, me da 1 partido por raíz de 3, esto quiere decir esto. ¿Sí? Con valores exactos. ¿Estamos? Bien. Me alegro porque nunca caché esta cuestión. De la misma forma, seno de 60 grados. Ahora estoy con este ángulo. Este es el triángulo y este es mi ángulo de referencia. El seno para esto es cateto opuesto partido por hipotenusa. Raíz de 3 medios partido por 1. O sea, raíz de 3 medios. ¿Sí? El coseno de 60, el coseno cateto adyacente partido por hipotenusa. 1/2 partido por 1. 1/2. Y la tangente, cateto opuesto partido por cateto adyacente. O sea, raíz de 3 medios partido por 1/2. Simplificamos y me da raíz de 3. Entonces tenemos el valor exacto de 30, 60. ¿Cuál es el otro que es nuestro objetivo? Es de 45 grados. ¿Por qué raíz de 3 qué grado sería? ¿En cuál? En la tangente. ¿En esta? Sí. Tangente. Mira este triángulo. Tangente dijimos es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Para 30, cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Vamos?
Profesor, ¿eso es lo de la tangente? ¿Hay algún tipo de regla? Por ejemplo, el ángulo que está más lejano, por eso... Dijimos, en un triángulo rectángulo, ¿sí? si yo quiero de referencia este ángulo, para ese ángulo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa. Entonces, para este, la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente, porque esta es la hipotenusa. Eso. Bueno, pues, ¿Estamos? ¿Estamos o no? ¿Sí? ¿Bien? ¿Todos? Bien, ahora, ¿cómo logramos 45 grados? Porque ahí logramos construir un triángulo rectángulo con 30 y 60 grados. ¿Sí? Por eso pudimos 45 grados. Bueno, considero un cuadrado. Del lado 1 podría ser de cualquier lado, igual que el triángulo. ¿Por qué uso el lado 1? Porque me simplifica los cálculos, nada más. ¿Sí? Entonces, lado 1, lado 1, lado 1, lado 1. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a dividirlo en la mitad. Tecnología digital. Entonces lo que miro es un triángulo rectángulo de lado 1 y 1. Como estos son 90, 90, 90, 90, ¿este cuánto vale? 45 grados. Logré un triángulo con un ángulo de 45 grados. Por Pitágoras, ¿cuánto vale esto? Raíz de 2. ¿Sí? Entonces, bueno, seno de 45 para este ángulo, seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. 1 partido por raíz de 2. Coseno de 45, cateto adyacente partido por hipotenusa. 1 partido por raíz de 2. Vale lo mismo. Y la tangente de 45, cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Sí? Claro, vamos a escribir estos números con elegancia. Sí, tenemos que darle clase a la cuestión. No hay caso como usted, No tenemos que, a ver, siempre en matemáticas se evita estar dividiendo por números irracionales. Cuando son raíces, racionalizan. Entonces, al racionalizar, multiplico por 2, por raíz de 2, y me queda raíz de 2 medios. Me da raíz de 2 medios. Y ese no necesito. ¿Estamos? Vamos acá. Aquí quedaron algunas divisiones. Ese no tiene el problema, ese sí. Racionalizo por raíz de 3 y me queda, lo voy a anotar aquí mismo, ¿sí? Raíz de 3 tercios. Ese no tiene problema, no tiene problema y no tiene problema. ¿Sí? Por eso a veces en los libros, en los textos, en los resúmenes aparecen así y no como da el número, porque para evitar la división por números irracionales. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entiendo mucho lo de racionalización, porque me lento en ese sentido. ¿Podría explicar? ¿Cómo? ¿Cómo racionaliza una fracción? Racionalizar, el objetivo de racionalizar es eliminar la raíz en el denominador. Primero, concepto de amplificación. A partido por B, amplificar es multiplicar arriba y abajo por el mismo número.
Eso es amplificar. La racionalización es el objetivo de eliminar la raíz en el denominador mediante una amplificación adecuada. Entonces, si yo tengo 1 partido por raíz de 3, yo amplifico por un número adecuado, raíz de 3 partido por raíz de 3. ¿Qué me va a quedar? Raíz de 3 por 1 y raíz de 3. Y abajo me queda raíz de 3 al cuadrado. Eliminé la raíz. Entonces me quedó raíz de 3 partido por 3. ¿Vamos? ¿No hay más preguntas? Bien, aquí viene lo simpático, agradable, las cosas que le gustan a ti. A mí no me gusta, pero bueno. ¿Seno? Seno. Coseno y tangente. ¿Cómo me fabrico un torpeo? Me dice, le gusta. 30 grados. Ahora es cuando yo brillo. 45 grados. Momento de brillar. Le brillaron los ojos al tiro. Llega a despertar. Llegó mi momento. ¿Ya? Lo hice aquí para que después revisemos qué son los números. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo único que tengo que acordarme es que seno y después coseno. Y la tangente no hay problema. ¿Por qué? Porque es la división de estos dos. ¿Se acuerdan? La tangente seno partido por coseno. Conociendo estos dos, los divido y encuentro el otro. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 30, 45 y 60. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Raíz, raíz, raíz. Dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. Raíz, raíz, raíz. Dividido por 2, dividido por 2 y dividido por 2. Raíz de 1 es 1. Seno de 30. Seno de 45. Raíz de 2 partido por 2. Esto me quedó medio chulo el 2. ¿Sí? Seno de 60. Allá está. Raíz de 3 partido por 2. ¿Sí? Entonces no tengo que pensar mucho. Y la tangente, como es división y todos están divididos por 2, es S partido por S. S partido por S. S partido por S. Y completo todos mis datos. ¿Sí? Se van a olvidar. Pero me va a permitir sacárselo de la en cara. Pero yo les dije ya, pero no se olviden, vienen de los triángulos, se vienen de los cuadrados, de ahí, de un elemento conocido, yo puedo reconstruir los números. Yo prefiero de allá, porque me imagino el triángulo y hago el cálculo y lo copio. Aquí tengo que, igual, es simpático y agradable. 1, 2, 3, 3, 2, 1 y lo divido por 2. ¿Sí? Ahora, no es una cuestión matemática, es una coincidencia que uno se da cuenta y lo usa. ¿Sí? Bien, bien, ahí está todo eso, ahí está, ¿no es cierto?, la clase, por si acaso, por si se encuentra con ella. Sí. Están todos los cálculos, ahí está, ¿sí? Están más detallados, cateto opuesto, activo de denuncia, cateto adyacente, etc. Están todos los cálculos. ¿Sí? Con el cuadrado, lo mismo. ¿Ya? ¿Estamos bien? Bueno, también.
Entonces dice, y si me preguntan la secante de 30, tengo que acordarme que la secante es la inversa del coseno. La doy vuelta. ¿Sí? No se olviden que son 6. ¿Ya? Pero las otras 3, uno nunca las toca aquí. ¿Por qué? Porque dice, doy vuelta los números. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Cuál era la cosecante? La inversa del seno. Del seno. La cotangente de la tangente. Esta es la más reconocida. La otra uno podría confundir. ¿Sí? Sí. Del coseno y del seno, que es secante y cosecante. Uno podría interpretar. Pero la cotangente, ya si la cambia por otra, ya es porque está fumando en la mano, ¿no? Sí. Está muy buena. O estaba muy buena. O por fin le tocó una buena. Porque tangente, cotangente, como que está diciendo. Está diciendo. Claro, la otra no, se ve que la otra como uno podría confundirla. Dos pájaros de un tiro Te dejas con duda. Está consumiendo sin filtrar. Ya, bueno, terminó el relleno ya. Estaba esperando que comiera. ¿Estamos, no? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, para darle tiempo que come. Bien, ahora las funciones trigonométricas inversas. Ya vimos un poco el gráfico, ¿no es cierto?, de la seno y la coseno y la tangente. ¿Se acuerdan? Eran cosas así, la otra era así. Pero lo importante es recordar que no son funciones inyectivas, por lo tanto no tienen inversa. Hay que restringirla para sacar la función inversa. ¿Cuál es el sentido de la función inversa? Que me recupera el valor original. Esa es la inversa. O sea, yo voy de aquí a allá, si aplico la inversa, vuelvo a mi origen. ¿Sí? Y para poder volver al origen, tengo que tener un solo inicio, no dos alternativas, porque si no, no sé a dónde volver. ¿Sí? Y eso significa las funciones ser inyectivas. ¿Sí? Que siempre tenga 1 a 1. No tiene problema con los ángulos. Sí, yo lo vi que dobló muy rápido. Sí. Ya. Entonces, ¿por qué la necesidad? Ahí hay un problema donde yo necesito eso. ¿Ya? Tengo una pared, tengo la altura, tengo la longitud de cuánto cable estoy ocupando para sujetar o qué sé yo, y necesito cuál es el ángulo que forma con el plano. Entonces, una función trigonométrica, estamos pensando, no se olviden, es equivalente en los resultados, en el manejo, excepto en algunas cosas, pero la función trigonométrica la estamos pensando en radianes. ¿Por qué? Porque no tenemos el costo de tener una unidad de medida. Nada más que por eso. ¿Sí? Entonces la función tangente, la función seno, la coseno, la función en general va a ir de radianes, un número real, a un número real. En particular, si pensamos la función seno, va de los reales al intervalo menos 1, 1, porque decíamos que hasta ahí llegaba, no se salía. Y se acuerdan que el gráfico estaba encerrado en la franja. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? Toma un número, un ángulo en realidad, y me da un número, seno de eso. ¿Sí? Entonces, en ese problema yo necesito el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que necesito?
dar el valor del ángulo y retroceder para recuperar el ángulo. Entonces, por eso necesito la función inversa. ¿Sí? ¿Vamos? Yo digo, si 30, el seno de 30 me da 1,5, yo pregunto, ¿cuál es el ángulo para que el seno me dé 0,45, por decir algo? Ah, no sé. Entonces, del valor retrocedo y recupero el ángulo. Para eso necesito que mi función sea inyectiva. O sea que solamente se puede aplicar la trigonometría, o sea, la inversa sí es inyectiva. Sí, porque necesito que exista la inversa. Y para que exista bien la inversa, no se olviden. Cuando yo tengo un x asociado a 2y, eso no era función. ¿Sí? Murió, listo, resuelto. Pero cuando yo tengo dos números y todos los dos caen a un mismo, eso sí es una función. Pero cuando quiero retroceder, ¿a dónde me voy? ¿Me voy ahí o me voy acá? Tengo drama. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo funciona? Cuando es 1 a 1. Cuando yo voy de aquí a allá, al retroceder, vuelvo a uno solo. ¿Sí? Solo si es inyectiva. Entonces, solo si es inyectiva, tiene sentido intentar recuperar el valor. Si no, tengo que entrar a tomar una decisión o un criterio que no siempre va a estar. ¿Cuál de los dos tomo? ¿Ya? Y no es una cuestión de tomar por tomar. Si va a tomar, Si vamos a tomar, tomamos, no. Que podríamos tomar mucho. Esta función, Me está gustando la clase. eso para que hayan unos distintos, esa es una función. Pero imagínense, para ese sé dónde volver. Para ese sé, para este es como es como el fin de semana. Todo llega, por cualquier lado llego ahí. Y cuando quiero volver a la casa, me equivoco de casa. ¿Por qué? Porque no tengo una inyectividad, no es 1 a 1. ¿Se fijan? Y ese es un problema. ¿Se fijan? el medio problema. Y para uno es el problema. ¿Se fijan? Castigado. Claro. Pero se fijan, no puedo recuperar de dónde voy. ¿Ya? Sin embargo, es una función. ¿Sí? Entonces necesito que sea inyectiva. Para eso, aquí está la función seno y lo que desea. ¿Cuándo no es inyectiva? Cuando yo lanzo una horizontal y corto en 2 o más puntos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cortarla aquí. Saco eso y saco eso. Entonces aquí cualquier línea horizontal la corta en un solo punto. La hice inyectiva. Para cada X tengo un solo Y. ¿Cuál fue mi restricción del dominio? Desde menos pi medio a pi medio. Para X. Para el X. ¿Sí? O sea, en este caso, para el ángulo. ¿Sí? Entonces, y esa restricción es la que usa la calculadora. ¿Sí? Vamos. Grados. El seno, ¿no es cierto? El cateto opuesto es esto. ¿Sí? Saque su máquina infernal y dígame cuánto es el seno de 30 grados. Un metro. Seno de 30 grados. Claro, los más pibes dijeron, acabamos de hacer una tablita, ya, pero no importa. Un medio. Y quiero poner a prueba la calculadora. ¿Sí? Bien. Ahora yo voy a tomar este ángulo. Si es por tomar este ángulo. ¿Qué es ese ángulo? Ese ángulo va a ser 150. Tranquilo. ¿Por qué? Porque todo esto vale 180, ¿no es cierto? O sea que aquí hay 30. O sea que esa abertura es igual a esta. O sea, eso es igual a eso. Me va a dar el mismo ángulo.
¿Sí? Bien. Seno de 150. ¿Cuánto me da? Un medio. Un medio. Me dio lo mismo. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora, ¿cuál es la función inversa en la calculadora? Para el seno, su función inversa aparece como seno a la menos 1. Entonces ahora, ¿cómo lo hacen eso? Con la tecla Shift. Shift, seno a la menos 1 de un medio. ¿Cuánto le retorna? 30. ¿Y qué pasó con el otro? ¿Y qué tal si yo estaba en 150 grados, calculé, me dio un medio, quise recuperar el ángulo y me dio 30? ¿Por qué? Porque la función no es inyectiva. Tiene dos posibles. Tiene infinitos. Tiene 30 más 360 de la vuelta entera, calculen, el seno de 390. Medio. Tengo infinitos números, ¿se fijan? Entonces, mi restricción es que la calculadora siempre me va a retornar entre menos pi medio y pi medio, en grados entre menos 90 y 90 grados. O sea, nunca me va a retornar un ángulo de 110, por ejemplo. No, porque me va a retornar aquí. Entre menos 90 y 90. Y más aún, menos 90 son un ángulo medido en sentido negativo y un ángulo medido en sentido positivo. ¿Se fijan? Pero no debería ser problema. Yo, con mis propiedades que conozco, yo puedo recuperar el ángulo en que estoy. ¿Sí? ¿Cómo recupero el 150? Yo calculé el seno de 150 y me dio un medio. Recupero y me dice 30. Qué raro. Pero ¿en qué cuadrante estaba? En el segundo. O sea, el ángulo que me retornó se lo resto a 180 y me da 150. ¿Se fijan? Y eso es lo que tengo que aprender para recuperar bien mis valores. ¿Estamos? Entonces, el seno para hacerlo inyectivo lo voy a restringir. Lo voy a decir en grados porque aquí está en radianes, ¿sí? Entre menos 90 y 90 grados. Y la hago inyectiva. ¿Sí? ¿Y cómo la voy a distinguir? Haciendo la restricción y poniéndole, este es un detalle nomás que es para poder no hacer pesada la notación, ¿ya? Y no dar tanto argumento ni estar cuenteando tanto que el ángulo, que la función está restringida y todo eso. Entonces, cuando yo anoto seno, es que una función común y corriente es en su dominio total. Y cuando digo seno con mayúscula, en la función restringida para que sea inyectiva. ¿Sí? Sutileza. Pero ahí, entonces cuando yo digo seno así, voy a decir que va a ir desde menos pi medio a pi medio al menos 1, 1. Y con eso, como la hago coincidir el codominio al recorrido, la estoy haciendo sobreyectiva. Y como la restringía esto, la hago inyectiva. O sea, la hago biyectiva. O sea, 100% 1 a 1. Yo voy de aquí para allá y cuando me devuelvo, vuelvo al origen. ¿Sí? Bien, esta es la función seno. ¿Cómo vamos a escribir su inversa? Como arco seno. Como arco seno. El arc es inversa. Los chinos, como son tan económicos, entre ponerle arc con todas las calculadoras que fabrican y ponerle un menos 1, ¿dónde gastan menos tinta? Menos 1, por eso le ponen menos 1. ¿Ya? Es más largo. En matemática la función se dice arc seno. Con eso se va a entrar, ¿sí? ¿Y por qué evitamos poner seno a la menos 1?
Porque seno a la menos 1 se ve como x a la menos 1 y eso es 1 partido por x. En potencias, ¿me entiendes? Entonces, para no confundir, nosotros decimos arc la función. ¿Sí? ¿Y eso va a ser de qué? De un número. Y eso me retorna un ángulo. ¿Se fijan? ¿Ya? Y si yo anoto seno a la menos 1 de x, por favor, distinguir cuando estoy en una función inversa, porque eso no es 1 partido por seno de x. Esa es la inversa multiplicativa, no la inversa. Entonces, para ahorrarse espacio en las calculadoras se pone a la menos 1, pero representa la función inversa, no el inverso multiplicativo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Profe, entonces la pregunta es, si quiero hacer la inversa de menos de un medio y quiero saber la inversa, no ser inyectiva, entonces no hay forma de saber cuál es el ángulo. No, o sea, no no se será va a retornar a cualquier valor válido, Okay. pero no necesariamente el de origen. De Entonces donde yo lo voy a saber, porque son varios medios, varios ángulos me dan un medio. No hay Claro, forma de saberlo. el de por sí no son varios, son infinitos. Claro. No te olvides que la función ahí está dibujada, ¿no es cierto? Es así, El cuadrante dijo que es infinita. Si yo 180 tengo una le restó- horizontal, la corto en infinitos puntos. como delante le da al 180, le restó los 30 y le dio los 150. Sí, esa es la técnica como recobramos, Claro. pero necesitamos la información adicional. ¿De dónde venía el ángulo? ¿De qué cuadrante? Ah, claro. Para Si saber si le resto, si le sumo. no está, no hay forma de saberlo. No hay forma. O sea, yo asumo, no me queda otra que morir con honor. Asumir que viene del primer cuadrante. Perfecto. Sí, no queda otra que morir con honor, no asumir. ¿Sí? Claro. Por eso necesito la información de qué cuadrante venía para saber si le sumo, si le resto, etc. ¿Sí? Bien, esa es la función inversa del seno. La inversa del coseno es el mismo cuento. ¿Cuál es el problema? En el seno, ¿se fijan cómo es la función? La cortamos ahí. ¿Por qué? Porque el recorrido tiene que conservarse. Tiene que ir desde menos 1 a 1. El coseno también va desde menos 1 a 1. Pero su gráfica, de ahí vamos a ver el ejemplo, me interesa, es otra. Entonces, ¿cómo la restringo? Que vaya de menos 1 a 1, barra todo el valor. Entonces, o lo restringo aquí y hago la restricción desde menos pi hasta 0, que suena feo, puros ángulos negativos, que de 0 a pi, que son puros ángulos positivos. La hago de 0 a pi. Entonces, el seno me va a retornar un ángulo entre menos 90 y 90. Pero el coseno me va a retornar un ángulo entre 0 y 180. ¿Y la restricción sería de 0 a pi? De 0 a pi, de 0 a 180. ¿Sí? Profesor, ¿podría repetir sobre eso? No. La restricción del seno me hace que retorne valores entre menos 90 y 90, porque la restricción era entre menos pi medio y pi medio. Y el coseno me va a retornar ángulos positivos, solo positivos, entre 0 y 180, porque la restricción está entre 0 y pi. ¿Sí? Y la tangente también va a ser igual que el seno, entre menos pi medio y pi medio. ¿Estamos? Gracias, profe. Bueno, ¿cuál será la función inversa? Arc coseno. Arc cos. ¿Sí? Y la función tangente, ya vamos a ver, repito, cómo aplicamos
la aplicación de la inversa, ¿no es cierto? Y la calculadora es simple. Yo pongo seno a la menos 1, coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1. ¿Sí? Pero tengo que ser capaz de leer cuál es el ángulo verdadero, como dije yo, por el cuadrante donde venía. ¿Sí? Bien, la inversa, ¿no es cierto?, entre menos pi medio y pi medio. O sea, siempre me va a retornar un ángulo entre menos 90 y 90 grados. Y eso no hay vuelta que darle por la geometría de la figura, ¿se fijan? Es asintótica, tiene franja de corte. Esa está bien marcada, no hay cómo arreglarla más, ¿sí? O sea, no podría pensar restringirla entre 0 y pi. ¿Se fijan? Podría, pero sería un caos porque corto la figura. ¿Se fijan? ¿Cuál era la restricción que dijo esta gente? La restricción Entre menos pi medio y pi medio. Ahí está, en el dibujo. La rojita es la restricción la que me hace que sea inyectiva. ¿Sí? Tomo ese pedacito de la gráfica. No se olviden que esas gráficas de las tres funciones se repiten infinitamente a la derecha y a la izquierda. Y de restricción, en rigor, yo soy libre de elegir cualquiera de esos pedacitos. ¿Sí? Como soy pillo, elijo uno distinto que usa la calculadora y me complico de otro. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué restricción usamos? La que usa la calculadora. Ahora, ¿por qué usa esa la calculadora? Porque está probado que es la más cómoda. Centrada en el origen y todo eso. ¿Sí? ¿Vamos? Gracias. Sí, bien, se agradece. Entonces vamos ahora al ejemplo. Encuentre el valor de arcoseno de raíz de 3 medios. ¿Se acuerdan que era un valor exacto en la tablita resumen? ¿Raíz de 3 medios? ¿O no? Creo, ¿sí? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Es de 60? Claro, 60. Pero podría ser 60, donde el seno es positivo. En el En el primero y en el cuarto cuadrante. O sea, podría ser 60, podría ser 300. O cualquier suma de 2pi a eso. ¿Se fijan? Tengo infinito. ¿Por qué 60? Nadie me dijo nada. Tengo dos valores por lo menos de lo que podría devolverme. ¿Se fijan? ¿Y es por qué el drama aquí? Porque nunca me dijeron en qué cuadrante está ni nada. Pero usted dijo que si se sabía el cuadrante podía restar el ángulo que estaba. Sí, pero no me dijeron qué cuadrante. Me dijeron cuánto es arcoseno de raíz de 3 medios. ¿Me dieron algún indicio? No. Entonces en ese caso yo tengo que asumir que está en el primer cuadrante porque es positivo. O en el cuarto cuadrante, ¿no es cierto?, cuando es negativo. Perdón, en el tercer cuadrante. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿escribimos? No. Arcoseno. A ver, si algo vamos a escribir aquí para que intentamos. Esa es la restricción, la vamos a dejar. A mí me dicen arcoseno de raíz de 3 medios. Me están preguntando por eso. Entonces yo digo, eso es X. ¿Sí? Entonces, no se olviden que la función inversa anula. Si yo aplico seno, voy a escribirlo. Por favor. Una vez. ¿Ya? ¿Qué debería ser? Seno de arcoseno de raíz de 3 medios igual a seno de X. Pero esta es la inversa de esta, se anulan. O sea, esta no debería escribirla, es para que lo veamos. ¿Sí? Si aplico la función inversa, anula esta. O sea, me quedaría raíz de 3 medios igual
a seno de x. Entonces lo que me está pidiendo es cuál es el ángulo que cuando yo le aplico la función seno me da raíz de 3 medios. ¿Se fijan? Entonces estoy averiguando cuál es el ángulo. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, si yo quiero valor exacto tengo que jugármela, si no, empiezo a ver, la función seno, y aquí empiezo a aprovechar a esto, ¿no es cierto? ¿Cuál era su restricción? ¿Dónde estaba restringida? Entre menos pi medio y pi medio. ¿Sí? Bien. ¿Qué me dijo? No me dice nada. Entonces yo aplico la calculadora y asumo que es en el cuadrante que me entrega la calculadora en la restricción. Si me da positivo, va a estar en el primer cuadrante. Si me da negativo, está en el cuarto cuadrante del ángulo. Aplicamos la calculadora y ¿cuánto me da? Da 0.015. Al coseno de raíz de 3 medios. ¿Eso me dijiste? Eso. No, o sea, aquí no puedo hacer. No, tú calculaste eso, ¿no? Sí, lo No, era para ver que cuando yo aplico lo que obtengo es eso, ¿te fijas? 60. ¿Sí? Como no me especificaron en qué cuadrante, debo pensar que bajo la restricción está en el primero o en el cuarto cuadrante, porque entre menos 90 y 90. O sea, voy a asumir que es ese, es 60 grados. ¿Por qué? Porque me dio positivo. Está en el primer cuadrante. Profesor, cuando definen los cuadrantes, entonces cambiarán los valores de pi medio, ¿no? ¿Cierto? ¿O no? Por la restricción. Cero, pi medio, pi, 3 pi medio. ¿Cuándo? Cuando yo lo leo en sentido positivo. 3 pi medio equivalente a menos pi medio, y lo estoy midiendo así y así. De aquí a aquí hay pi medio y de aquí a aquí hay menos pi medio. ¿Sí? Entonces, cuando es negativo, estoy pensando que está en el cuarto cuadrante. Cuando es positivo, estoy pensando que está en el primer cuadrante. ¿Sí? Vamos, hagamos una prueba. ¿Por qué tanto drama cuando siempre ocupamos la calculadora y anotamos el número? Porque siempre estamos asumiendo que están bien definidos los ángulos en los problemas y no hay drama. ¿Sí? Pero vamos, ¿qué tal si yo tengo, me piden al coseno de menos raíz de 3 medios? Calculadora, ¿cuánto le damos? Menos 60 de los 60. Menos 60. ¿Cuál es el ángulo en realidad? 300. ¿Ah? 300. 300. Claro, nosotros estamos aquí. Entonces me hicieron menos 60. Pero yo necesito el ángulo medido positivamente. ¿Cuánto me da la circunferencia completa? 360. O sea que hasta ahí es. El ángulo original era 300 grados. O sea, esa es la cuenta que tengo que sacar. ¿Sí? Ese era mi ángulo. Calculen ahora seno de 300. ¿Cuánto es grado? ¿Se fijan? Entonces esa es la distinción que tengo que tener. La restricción es importante, pero estamos salvados, en teoría. ¿Por qué? Porque todos estamos usando la misma restricción, sino que al desbrote. Si uno usa otro, al final no vamos a saber en qué cuadrante está. ¿Sí?
Bueno, ahí el resultado está escrito, como ven, con elegancia. Vitesse. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en cálculo, insisto, en topología, en oceanografía, normalmente me conviene escribir los ángulos en grados, porque son más referenciales. ¿Sí? ¿No? Pero en matemática, cuando yo voy a ocupar derivadas, límites, el ideal es trabajar con números, no con unidades de medida. Entonces ahí se escribe en radianes. No se preocupe, si ustedes me responden 60 grados, está bien. ¿Sí? A no ser que yo les diga, denme la respuesta en radianes, porque la necesito en radianes. ¿Me entienden? No se olvide que es una simple conversión, una regla très simple, para pasar de radianes a grados y de grados a radianes. Así que me la den en grados y yo la quería en radianes, conviértela tú. ¿Me entienden? No es drama eso. Pero cuando estoy en cálculo, convenientemente, radianes. Sobre todo si voy a derivar. Ya, resuelvan eso. Encuentren el ángulo. Como dijo un compañero, ahí está, encontré el ángulo. 7. Encuentre el valor de la tangente de arcoseno de 0,75 sin uso de calculadora. Ese es un problema esperable en una prueba. Ya, yo lo voy a ayudar por esta vez, para que entiendan. ¿Cómo diablos hago eso sin calculadora? Entonces, en realidad tengo que entender y aplicar mis propiedades. ¿Cuánto era? Tangente de arcoseno de 0,75. Ya. Primero, las funciones inversas. ¿En qué se evalúan? En números. Las inversas se evalúan en números. ¿Y qué es lo que retornan? Grados. O sea, retornan un ángulo. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Arcoseno de 0,75 me debe dar un ángulo. Le voy a poner nombre. Alfa. ¿Sí? No le pongan alfa cuadrado, porque es peligroso, sería alfalfa. ¿Cacharon, no? Por si acaso, no. A ver si alfa cuadrado. Eso es alfa por alfa. Alfa. ¿Ven? ¿Que no escucharon bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la función seno. Ya sabemos que la función anula su inversa. O sea, 0,75 es seno de alfa. Yo ya sé cómo calcular. Si conozco la función seno, puedo construir la función coseno y la función tangente. ¿Sí? La función tangente es seno partido por coseno. Ya tengo seno, necesito encontrar coseno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para hacer más fácil, en mi multiplicación
Voy a volver a escribir al revés aquí. Seno de alfa, ¿cuánto es 0,75? 3/4. ¿Sí? Si no, ¿trajiste máquina? ¿Viste en un registro de máquina? Oh, ¿seguro? Uy, qué bacán. Sí, seguro. Perdóname que te tengo que mirar. Ahí tiene fracciones bien. Pero ¿cómo? Yo anoto 0,75 y le pongo es igual, creo que funciona así esta, y me da el 3/4. Así que está regalado. ¿Hay otra que no? ¿Hay otra calculadora? Esta es más pobre. Es la misma ya. ¿La misma fracción? Está en todo el mismo nivel. Esta es antigüita y todo esta es más pobre, ¿no? No es la misma. Hoy compraron todo, no, para las fracciones. 0,75 y el mongo es igual y me da la fracción. ¿Sí? Para poder traducir, porque entre calentarme la cabeza lo hago, ¿sí? Esa, hoy todo. Ahí hicieron una promoción, ¿qué pasó? Fuimos el mayorista. ¿El mayorista? ¿También? Oh, ¿podrían haberme puesto en la lista? ¿O? El único pobre. Lanzazo en la Hunter. Oye, no, pero esto es Ojalá están mirando. 0,75. Ah, pero ¿cómo salga? Claro, sí. Lo que pasa es que ahora lo tengo que organizar. Bien. No es por si acaso, es para que no pierdan tiempo en escribir fracciones. Bien, tengo el seno. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Identidad fundamental, coseno cuadrado de alfa. No se olviden, seno cuadrado más coseno cuadrado me da igual a 1. O sea, el coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de alfa. O sea, esto va a ser 1 menos 3/4. ¿Pero por qué pasa? Identidad fundamental, pues viste, no estáis haciendo la tarea. Identidad fundamental, dije yo que tenían que aprendérsela. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Lo que hicimos creo 2 clases atrás, parece, ¿no? Sí. Hace caleta de tiempo. Ya está en el olvido. ¿Sí? Cuando encontrábamos los valores exactos. ¿Se acuerdan? Bien, eso me da 1/4. Entonces, coseno de alfa en la raíz es 1/2, en la raíz de esto. Por lo tanto, tangente de alfa va a ser el seno de alfa 3/4 partido por coseno de alfa. ¿Me siguen? 1/2. ¿Cuánto me da eso? 3/2. ¿Sí? ¿Me siguieron en eso? ¿Qué es lo que calculé? Tangente de alfa, pero ¿qué es lo que es alfa? Alfa era al coseno de 0,75 y eso me dio 3/2. Acabo de responder la pregunta con valor exacto. ¿Cacharon? Solamente usando las propiedades. ¿Sí? Y en realidad usé la calculadora de lujo, no en 3/4 para escribirlo. ¿Sí? Eso fue para molestarlo, ¿no? ¿Por qué? Si yo hubiese dejado 0,75, ¿cuánto me habría dado aquí? Y aquí me habría complicado a lo mejor en ver el número. En 1 menos 0,75 me da 0,25. La raíz de 0,25 es 0,5. ¿Se fijan? Y me habría quedado una división más extraña, pero con las fracciones me salía más simple a la vista. Nada más.
Entonces encontré el valor exacto de un número súper extraño. Arco tangente de arcoseno de 0,75 y lo di exacto. Solamente con las propiedades. Profe, yo me acordé ahí donde reemplazó el seno al cuadrado por el 3/4. Lo mismo que tú, identidad fundamental. Pero ¿Cuál es la idea? ¿No sería 3/4 al cuadrado? ¿Ah? Cuando reemplazó, ¿no sería 3/4 al cuadrado? Oh, sí. Oh. No nos elevamos al cuadrado, nadie dijo nada. No, y eso que falta una semana, ¿no? Casi. Sí. Claro, y ya Casi. ya. Imagínate toda la semana, ¿no? Ahí está, hay que crear un colegio. Sí, correcto, va al cuadrado. Sí. Es que Una vez no lo anoté. Eso. Con razón la da diferencia. Bien. ¿Y cuánto da eso? Por eso no me digas. Ah, ya, pues ¿cuánto da eso? Ahora, Por eso Ahora sí. ahora el Kingo Corvo. No, pero nadie alegó que tiene que dar lo mismo. Dio lo mismo, nadie dijo nada. Es que por calculadora tampoco daba. No, por eso, cuando tiene que dar lo mismo, tiene que dar lo mismo. O sea, si no les dio, algo estaba mal. ¿Ya cuánto es eso? 1 menos 7/16. 7/16. O sea que el coseno es raíz de 7 partido por 4. O sea, tangente seno dividido por... No, anda, ni cerca. Ahí está. Eso. 7. O sea, esto para puro complicarlo. 3 raíz de 7 séptimo. De puro picado. ¿Y cómo sabemos que está bueno? Sí, En el examen de repetición. Se dijo. aguanta la palabra del profe. Calcúlenlo. Si no da, me equivoqué. Y el problema de usted. Sí, está bien, se me olvidó. Es que lo que pasa es que en la medida que iba explicando, me olvidé poner, o sea, mi intención fue reemplazarlo. La excusa Ponerlo. Sí. No, en serio, es que pasa. Mi intención fue anotarlo y ponerlo al cuadrado, o sea, si siempre doy los pasos. Y ahí me embolé y después ya sumé nomás. Todo Yo no sé qué. ¿Sí? Ojalá usted lo entienda cuando Cuando pase. le Sí, digo, No, usted no se puede con todos los derechos y todos los lujos que puedo darle. Ustedes no pueden. Si el profesor se equivoca, dicen No, si era, yo me equivoqué, no me equivoqué, lo anoté mal para ver si ustedes reaccionaron o no. Eso lo Pero vamos a lento. Hay uno nomás que se está salvando. Hay uno nomás que tiene posibilidad de llegar al examen. ¿Quiero un pancito? Hay una deuda, tienen que irla pagando. Ya estamos. Cuando nos olvidemos, ¿sí? Sí. La media deuda. ¿Dio o no ahora? Sí, ¿Sí? exacto. ¿Sí? No, ¿Seguro? Ya. No, sí, fue, en serio, fue el error. Cuando me puse a hablar, me olvidé anotarlo entre paréntesis al cuadrado. Fue mi intención. Pero bien, eso es un valor exacto solamente usando las propiedades. ¿Sí? ¿Por qué le dio raíz de 7/4? Porque hasta aquí estamos conformes. Sí. Simplifico el 4 No, pero el coseno. Coseno, si te acuerdas. al coseno. Porque raíz de esto, raíz de 7, raíz de 16, que es 4. ¿Sí? Una cosita. Que me voy a adelantar de puro picado. Es que hay una forma cómoda de calcular conociendo una función. Yo tenía el seno de alfa, ¿cuánto era? Gracias. 0,75. No, pero era como fracción, 3/4. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es la función seno en razones trigonométricas?
en un triángulo. La altura. No. Cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Sí? ¿Vamos? Bien, o sea, creo que ya me di cuenta que no se acuerdan de la identidad fundamental. Esto está correcto y está bien aplicado, pero hay una forma más cómoda y más fácil, que es gráfica. Yo sé que la función seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Sí? Entonces, yo voy a asumir que este es un triángulo de cateto opuesto 3 e hipotenusa 4. Entonces, el seno de alfa me da 3 partido por 4. ¿Sí? Como es un triángulo rectángulo, yo puedo completar con Pitágoras. Entonces, ¿cuánto va a ser? 4 al cuadrado 16, menos 3 al cuadrado 9, ¿cuánto me da? 7. O sea, este vale 7 en raíz. Raíz de 7. ¿Sí? La persona. Estaba escribiendo. Ya no estaba No hablando. Ya, vamos. Entonces ahora tengo completo el triángulo. Yo puedo sacar el coseno, la tangente y el seno. ¿Cuánto es el coseno de alfa? Cateto adyacente partido por el segundo. Yo puedo sacar la tangente, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces gráficamente es más cómodo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ahora sí, estaba llamando al café y estaba preocupado del café.